qué se tiene que hacer para frenar ya la criminalidad y las extorsiones que cada vez se vuelven más sanguinarias en el país. Estamos con Fran Casas, experto en seguridad ciudadana. Fran, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y lo que hemos visto esta semana es realmente terrible, ¿no? Iniciamos la semana con 4 crímenes en un solo día, uno de ellos incluso con total frialdad, donde rematan a la víctima. Y luego tenemos que las extorsiones continúan y cada vez son más sanguinarias, como por ejemplo lo que ha ocurrido en este bus, donde termina falleciendo precisamente el conductor por las graves quemaduras. La consulta que tenemos para ti es, ¿qué es lo que ves? ¿Por qué está avanzando tanto la criminalidad en el país? Bienvenido. Muy buenos días, Cintia, para ti y para todo el público de Latina. Bueno, son varias cosas, ¿no? Creo que lo principal es que nunca hemos tenido un norte claro para responder a la crisis de inseguridad. Ni siquiera me hago referencia a todos los delitos que nos afectan. Ujú. Están también los delitos patrimoniales, narcotráfico, tala ilegal, etcétera. Concentrándonos únicamente con el tema de la extorsión, porque lo que está generando la ola de asesinatos, no hemos tenido un norte claro, ¿no? De hecho, hasta ahorita no lo tenemos. Hemos pasado casi 5 años en donde los políticos nos han vendido la idea de que han estado trabajando, han estado implementando estados de emergencia, vendiéndolo como la gran estrategia, pero en la práctica en realidad han sido respuestas reactivas frente a la presión ciudadana para que haya algún tipo de acción. Entonces no hay un norte claro y este norte claro se evidencia, digamos, no solamente en la recurrencia de asesinatos que no tiene fin, sino principalmente sobre la falta de transparencia, ¿no? Entonces, constantemente se nos anuncia que hay avances en la lucha contra la criminalidad, ¿no? ¿Y qué nos Ujú. presentan? Los datos de la denuncia, por ejemplo, ¿no? Dicen, se ha reducido la denuncia sobre extorsión, pero la denuncia no significa, o que se reduzca la denuncia no significa que haya menos extorsiones. Ujú. Significa que no necesariamente la población está denunciando porque no confía en sus autoridades, no confía en la respuesta del sistema de investigación ¿Y qué ha criminal y de hecho Fran? justicia que le resuelva el problema, ¿no? Ujú. Porque lo que se ve también en las calles es que la crueldad ha aumentado. ¿Qué ha hecho esto? Porque estamos viendo realmente crímenes terroríficos, ataques, que realmente uno dice cuánta crueldad son las que ejecutan ahora este tipo de organizaciones criminales. Bueno, en principio también hay que considerar que el problema de la extorsión y del sicariato está asociado con un contexto de oportunidad delictiva, ¿no? Es decir, si existen armas disponibles, si existen municiones disponibles, si existen explosivos disponibles para poder amedrentar a tu víctima y a forzarla a que pueda pagar el cupo que les estás exigiendo, entonces los delincuentes que también entran en cierta competencia por coger mercado van a ser incluso los actos más crueles que nos imaginemos, ¿no? Y probablemente esto tienda a agravarse mucho más. Entonces, el asunto que tiene que resolver el Estado es justamente tratar de hacer más difícil este acceso. Acceso a armas, acceso a municiones, acceso a explosivos. Pongámonos un punto muy concreto. Todos los días asesinan y principalmente con armas de fuego. Ujú. Los asaltantes se llevan las armas, pero dejan las municiones, ya sea en el cuerpo, tirado, desperdiciado en la vía pública. ¿Ves? ¿Por qué no se utiliza ese tipo de municiones para, por ejemplo, poder identificar cuál ha sido la trazabilidad de cómo ha ocurrido, de dónde se ha comprado, quién lo ha comprado, cómo ha pasado esa munición a la mano del delincuente? Principalmente porque en nuestro país no se exige que cada una de las municiones pueda tener un registro que te permita hacer esa trazabilidad, ¿no? Entonces, esa munición principalmente casi no te va a servir para identificar el problema. Entonces, necesitamos regularizar, mejorar nuestra capacidad de control sobre aquellos instrumentos que utilizan los delincuentes justamente para hacer daño. Y lo que vemos ahora en la firma de estas organizaciones criminales, unas se llaman los mexicanos, otros se presentan también como los venezolanos. ¿Ves tú mucha presencia extranjera en integrantes de este mundo delictivo? Existe presencia extranjera, pero no es el principal foco, el incentivador de todo el problema, ¿no? Es en realidad, los peruanos también, digamos, no es que hayamos aprendido de los extranjeros a delinquir o a extorsionar. Recuerda que ya hace unos 10 años el problema ya se había agudizado en Trujillo. Recuerdan que en el Callao y en Lima, sobre todo en el sector de construcción civil, también ya había ciertos peruanos, bandas criminales peruanas que extorsionaban. Lo que se ha hecho es que se ha expandido. Es posible que en el periodo de la migración, principalmente venezolana, pero también de otras nacionalidades, el aprendizaje criminal, la estrategia haya cambiado y se haya expandido, pero no necesariamente el gran problema
únicamente sobre una situación migratoria, sino que finalmente se ha expandido, ¿no? Ujú. Insisto, por algo muy elemental, porque detrás de esto hay dinero. Aún cuando está golpeando a pequeños emprendedores, hay bastante dinero, como el sector de transporte, y eso no va a parar porque justamente ese es el gran motivador de toda esta dinámica delictiva. Lo que hay que controlar es justamente aquellas condiciones que hacen que este delito sea tan fácil de cometerlo, ¿no? Se termine todo casi en impunidad. Eso, impunidad que está reinando en el país. Y muchos se consultan, ¿nuestra Policía Nacional tiene hoy en día la capacidad para frenar a las organizaciones criminales? La policía tiene gente muy competente, pero digamos, no basta con tener gente competente, sino que tiene que tener las condiciones. Una condición, la misma policía lo ha dicho, ¿no? ¿Cuántas veces se le ha declarado en emergencia a la policía justamente porque no tiene el equipamiento, la capacidad, la tecnología para poder trabajar? Además del número suficiente de investigadores, de fiscalizadores que pueda, digamos, atender la gran cantidad de denuncias o de alertas que vienen recibiendo por parte de diversos sectores económicos que son vulnerados. Pero además, nunca hay que mirar solamente a la policía. Siempre hay que mirar en paquete, policía más fiscalía, porque policía puede investigar, pero si no tienes finalmente al fiscal, que es el que va a utilizar esas pesquisas para convertirlo en una carpeta de investigación y pueda acusar y No hay una sancionar, buena acusación. Ujú. exactamente, esto no va a funcionar. Entonces necesitamos fortalecer policía y en paralelo fortalecer a los fiscales. De lo contrario, esto no va a servir. Y en tercer lugar, necesitamos jueces probos, ¿no? Entonces necesitamos que también los jueces tengan la misma cantidad, ¿no? de buenos, de buenos jueces, buenos magistrados que permita responder también sobre la alta carga de denuncias y de carpetas que seguramente les estarán llegando y tienen que resolver de manera inmediata. Entonces hay que mirar siempre el paquete de manera integral. Claro, completa, que son además las instancias de justicia claves también para que se ejecuten y procedan el tema de las detenciones. Fran, si te dieran 100 días para ejecutar un plan de seguridad, ¿cuáles serían los 3 primeros puntos que realizarías? Primero, no solamente concentrarte en la investigación criminal, con el tema de inteligencia, que es clave, punto número uno, sino que acompañado tienes que controlar aquellas condiciones que hacen que el delito sea muy fácil de resolver. Uno tiene que ver que siempre se ha tocado en el tintero, pero no vemos acciones concretas, el tema de la venta principalmente de SIM card o de chips, como lo conocemos nosotros en el Perú, ¿no? Porque sabemos que finalmente todo el trabajo del amedrentamiento y el contacto se hace a través de las redes sociales utilizando un teléfono celular. No solamente incautando a los que están en la vía pública, los pequeños vendedores informales, sino trabajando específicamente con las grandes operadoras de telefonía. Segundo, necesitamos políticas mucho más reacias frente a el gran mercado negro de información. Finalmente, para extorsionar necesitas información de la víctima. Y nuestra información personal, ya se hace porque somos negligentes al mostrarlo en las redes sociales o porque muchas veces sistemas financieros o incluso el mismo Estado divulga información privada que no corresponde y eso entra a manos de los delincuentes. Necesitamos no solamente un ente regulador, sino que sanción efectiva frente al uso inadecuado de información privada. Tercero, ya hemos hablado de temas de armas, municiones y explosivos. No se mata si no tienes explosivos, si no tienes armas. Necesitamos un control mucho más férreo. No solamente del mercado formal que ingresa, y que luego llega a las manos de los delincuentes, sino también aquellas armas que vienen de la corrupción, ¿no? Tanto de las fuerzas del orden que las incautan y luego las revenden, como del contrabando. Y sabemos que nuestras fronteras son altamente porosas, ¿cierto? Ujú. Y en cuarto lugar, no todo es un tema de seguridad, o sea, es decir, no todo es policías, militares, leyes penales. Hay cosas que tienen que resolverse desde otro ámbito, de otros ángulos de la política pública. Por ejemplo, en muchos casos de extorsión o un tipo de modalidad de la extorsión es el gota a gota. No necesariamente la víctima es de manera sorpresiva, sino que muchas veces el sector financiero, el sector peruano, el sector informal, el sector emprendedor es informal, no tiene acceso al mercado financiero legal. Entonces, a veces de manera muy propia va a buscar ese tipo de préstamos frente a, digamos, prestamistas irregulares, digámoslo así, que puede terminar luego ser extorsionado. Entonces, para resolver ese problema, para prevenirlo, necesitamos que estos emprendedores tengan una política de inclusión financiera que les permita entrar hacia otro mercado. Recordemos que gran parte del sector que hoy en día es vulnerado por los extorsionadores es un sector informal, que justamente no es regulado por el Estado y por eso está
regulado a manos de los delincuentes Y que también o a muchas manos de veces personas ajenas, ¿no? no denuncia, ¿cierto? Fran, gracias por estar con nosotros, por darnos estas pautas y qué importante lo que has mencionado respecto a seguir la ruta de las armas para ver también ese origen y comenzar a trabajar en ello. Gracias, Fran Casas, experto en seguridad. Vamos